Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia. Tenemos el privilegio de iniciar el estudio de la lección número 12. Morir como una semilla, programada para el sábado 17 de septiembre. El versículo de memoria dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Jesucristo utilizó las parábolas como método didáctico. Por lo general tomaba los ejemplos de la naturaleza para despertar el interés del oyente, grabar en la mente las verdades eternas e ilustrar los principios del reino de los cielos. En nuestro versículo de memoria se nos presenta el ejemplo del grano de trigo que cae en la tierra y muere. Juan 12, versos 23 y 24. La narración tiene como contexto la ocasión de la visita de unos griegos que buscaron a Jesús. Felipe y Andrés les condujeron hacia él, y él les dijo que había llegado la hora en que debía ser glorificado por su Padre, pero que primero tendría que morir. Hizo una analogía entre la muerte del grano de trigo con su muerte en la cruz, y cómo su sacrificio atraería a todos hacia él como Salvador del mundo. Estas palabras se pueden aplicar a la experiencia cristiana. Primero tenemos que entregar nuestro yo en sumisión a la voluntad de Dios. Luego el poder divino transformará nuestro carácter y seremos finalmente receptores de la vida eterna. Nuestro estudio tomará en consideración dos temas importantes y necesarios para el cristiano en su crecimiento y en el dar frutos para Dios. 1. La ilustración del proceso natural de la germinación de la semilla. Y 2. Los impedimentos para el crecimiento saludable. Finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos nuestro estudio con la ilustración del proceso natural de la germinación de la semilla. En Juan capítulo 12, versos 23 y 24, Cristo usa el ejemplo de la naturaleza, el grano de trigo que cae en la tierra y muere, para ilustrar el poder divino de la salvación. En su aplicación primaria, explica el costo infinito para la salvación del mundo. El pecado del mundo cobraría la vida del Inmaculado Hijo de Dios. Del proceso natural de germinación de la semilla tomaremos las siguientes lecciones. Primera, la sumisión a la voluntad de Dios. El grano por sí mismo al caer no tiene control del tipo de terreno que lo rodeará. Necesita del sembrador. Caso contrario, quedaría solo y viviría un cierto tiempo y finalmente moriría. Segundo, la participación del poder divino. Dios ha provisto al grano una potencial que nunca se podrá ver en su extensión si no cae en la tierra o es sembrado. Y 3. El milagro divino de la transformación. El proceso natural bajo la acción divina demanda primero que el grano sembrado muera, para que después se transforme en espiga llena de frutos. Si Cristo hubiera elegido no morir por la raza culpable y toda la raza humana, se habría extinguido y habría muerto eternamente. Y él hubiera quedado solo. Y como consecuencia no se hubiera producido una cosecha de almas salvadas para el reino de Dios. Pero por su sacrificio expiatorio se pone en acción un poder transformador que concede al creyente vida en abundancia, Juan 10:10, y el resultado final será la vida eterna en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde morará la justicia, Juan 3:16 y 2 de Pedro 3:13. La aplicación secundaria se encuentra en Filipenses 2 del 5 al 8. Ahí se nos presenta el ejemplo de Cristo
y cómo su sacrificio hace posible nuestra salvación. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En un mundo caído y lleno de maldad, Mateo 24:13, donde la corriente cultural impone sus derechos sin medir consecuencias ni perjuicio en las minorías no privilegiadas, los elevadores principios del reino de los cielos se distinguirán en su lucha contra la corriente de este mundo. Al tomar la naturaleza humana, Cristo manifestó un espíritu de humildad y abnegación, de sacrificio y sumisión a la voluntad de su Padre celestial. En el cumplimiento de su misión, Cristo depuso sus legítimos derechos de gobernante del universo. Siendo en forma de Dios, no se aferró a la divinidad y no adoptó la conciencia de un ciudadano normal, sino que se humilló como un siervo hecho semejante a los hombres, cargando el peso de sus limitaciones. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Y aunque dejó inmortalizado su testimonio de pasión ardiente en el servicio de la humanidad, Mateo 20:28, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Hebreos 12:3. Cedió su derecho a la vida siendo obediente hasta la muerte humillante de la cruz, y por el pecado del mundo experimentó la muerte segunda, o la muerte eterna. Seguir su ejemplo es fundamental para la vida cristiana, 1 Corintios 11:1. El seguidor de Cristo entrará en el difícil e incómodo proceso de renunciar voluntariamente o forzado por las circunstancias, de poner muchos de sus derechos para servir al Padre Celestial y vivir los principios del reino de Dios. La sumisión produce en algunos el asombro, en otros el pánico. En momentos cruciales suena duro e injusto, pero necesario someterse a la voluntad de Dios, abandonando nuestros sueños, renunciando a todo, adoptando sus planes y por causa de su santidad morir al yo para poder vivir. Pablo describe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versos 1 y 2. En el Padre Nuestro pedimos que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, aquí también en la tierra. Mateo 6:10. Y esto implica que en nuestras vidas debe de cumplirse la voluntad divina, expresada en los 10 mandamientos, siguiendo el ejemplo de Cristo en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero a pesar de la claridad de estos versículos, muchos cristianos se encuentran confusos acerca de cuál es la voluntad de Dios. Santiago enseña que hacer la voluntad de Dios proviene del milagro regenerador operado por el poder de la palabra de Dios, al recibir de él una vida nueva en Cristo. Santiago 1:18. Y dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Y demanda de nosotros, primero, la necesidad de una completa consagración del ser a Dios, la entrega del cuerpo y de la mente en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Segundo, Pablo hace una comparación de lo anterior con la presentación de un holocausto, Levítico capítulo 1, con la diferencia de que este es un sacrificio vivo que demanda una entrega consciente e inteligente, usando todas las facultades del ser, en una expresión de adoración cúltica a Dios, que implica renunciar a la vida antigua que estaba conforme a la corriente del pecado y a la influencia mundanal, y para dicho fin debemos de tener una clara y verdadera comprensión de las misericordias de Dios para con nosotros,
al darnos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Tito capítulo 3, verso 4 al 6 y Efesios 2, versículo 8. Lo anterior demanda una sumisión completa a la voluntad de Dios, una negación propia, una muerte al yo y a los pensamientos y a los deseos pecaminosos de la carne. Mateo 16, 24, Primera de Juan 2, 15, Romanos 8, 5 y 13 y Colosenses 3, verso 5. Y la renovación del entendimiento, un pensar en función de la mente de Cristo. Romanos 12, 2, Primera de Corintios 2, 16. Debemos decir como Pablo, cada día muero al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado para el mundo, y el mundo me está crucificado para mí. Primera de Corintios 15, 31, Gálatas 20 y Gálatas 6, 14. Continuamos con la siguiente parte, impedimentos para el crecimiento saludable. El mundo busca llenar su vacío existencial con la popularidad o practicando hábitos destructivos que le dan cierta satisfacción temporal o intentando un infructuoso escape de la realidad con resultados más que fatales, engañándose al creer que hay sustitutos de Dios y de la palabra de Dios que puedan darle seguridad eterna. El cristianismo debería de ser la excepción. Sin embargo, cuando nos visitan las adversidades y el crisol, se escucha la voz de Dios, pero nos rebelamos en su contra de ella. Iniciamos nuestra presentación con el contraste entre la vida de Samuel con la vida de Elí, Osni y Finés. Samuel fue la respuesta de Dios al voto de su madre Ana, quien era estéril, quien prometió dedicarlo al servicio de Dios todos los días de su vida. Y ya destetado lo llevó ante el sumo sacerdote Elí. Dios llamó a Samuel en un momento crucial. El pecado impedía la comunicación entre Dios y Osni y Finés y Elí. La palabra de Dios escaseaba y no había visión frecuente. Primero de Samuel 3:1. Elí, Osni y Finés dejaron que la lámpara de Dios se apagara. Primera de Samuel 3:4. Y este descuido ilustra cómo se pagó su esperanza de la salvación, estando ellos aún con vida, al terminar su tiempo de gracia por haber traspasado los límites de la misericordia divina. Antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Primero de Samuel 3, del 5 al 9. En 3 ocasiones Samuel creyó que Elí era quien le llamaba, pero a la cuarta vez supo que era Jehová y responde: habla, porque tu siervo oye. Primero de Samuel 3:10. Y le comunicó que Elí, Osni y Finés habían cometido el pecado imperdonable y que serían destituidos de su ministerio y muertos en un mismo día. Primero de Samuel capítulo 3 del 11 al 18. En contraste con Samuel, Primera de Samuel 2 del verso 12 hasta el capítulo 3 versículo 18 indica que los hijos de Elí no eran convertidos. Primero de Samuel 2:12. No respetaban las prescripciones divinas. Ellos tomaban la carne cruda y con su grasa. Levítico 3:17. Primera de Samuel 2 del 13 al 16. No discernían la diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel 22:26. Y eran esclavos de sus pasiones carnales. Y su padre no ejerció sobre ellos ni la autoridad paterna ni la ministerial para corregirlos. Primero de Samuel 2:22. Y por medio de un ángel, Dios le anuncia a Elí que en un mismo día morirían sus hijos y que su pecado no sería expiado jamás con ninguno de los sacrificios del santuario. Primero de Samuel 3:14. Ellos cometieron el pecado imperdonable y los 3 morirían, perdiendo el ministerio y la salvación. Primero de Samuel 2:17 al 36 y capítulo 4 del 16 al 18. Porque ellos escucharon la voz de Dios, pero se rebelaron contra ella. La autosuficiencia es otro impedimento que relataremos en el caso de la experiencia de Eva y del rey Saúl. Podemos definir la autosuficiencia como la pretensión de obtener por sí mismo
lo que necesita bastándose a sí mismo sin depender de otros, actuando como que si fuese superior a los demás o como que si no necesitáramos a nadie. El libro de Génesis nos narra los hechos de la creación de Adán, Génesis 2:7. Dios lo puso en el huerto del Edén y le asignó tareas, Génesis 2, del 15 al 20. Y vio que no era bueno que estuviera solo y creó a Eva, Génesis 2, del 21 al 25, para que fuese su ayuda idónea, Génesis 2:18. La expresión indica que era su complemento, alguien adecuado para que Adán cumpliera su misión. Entre ellos habría interdependencia, o sea, una dependencia recíproca. Pero Génesis 3 del 1 al 6 nos presenta a Eva separada de su esposo, acercándose al árbol prohibido, expuesta a la tentación, posiblemente pensando que sería fácil identificar a Satanás. Y este enemigo cautivó sus sentidos usando a la serpiente como medium. Segunda de Corintios 11:3. Y entrando en diálogo con astucia la hizo desconfiar de Dios y de su palabra. No tenía a su lado a Adán para decidir y recurrió a su propio juicio ante la oferta que al comer del fruto prohibido sería como Dios. Y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y tomó y comió de él y luego dio también a su marido. Eva fue engañada e incurrió en transgresión, 1 de Timoteo 2:13. Y Adán no fue engañado, él pecó voluntariamente, Romanos 5:14. Y el pecado fue introducido en el mundo y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. 1 de Samuel 10, verso 1 nos presenta el caso de Saúl, recientemente ungido, recibiendo instrucciones claras de esperar durante 7 días a Samuel, el profeta, en su llegada a Gilgal. Y él ofrecería los sacrificios a Jehová y él le indicaría lo que debería de hacer. 1 de Samuel 10:8. Pero Saúl no obedeció. Se encontraba bajo presión con un ejército de 3,000 hombres, y los filisteos venían hacia él con 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. 1 de Samuel 13 del 1 al 9. Y al ver que el pueblo desertaba, y ante la tardanza de Samuel, procedió a hacer él el sacrificio a Jehová. 1 de Samuel 13, 10, 11. Y Samuel le dijo que por su sacrilegio y rebelión, Dios le quitaría el reino y pondría un hombre conforme a su corazón como rey de Israel. 1 de Samuel 13, del 12 al 14. Primero Saúl observó el panorama y siguió por su criterio por encima de las instrucciones de Dios. Dijo: vi la deserción de mis tropas, vi que Samuel no venía en el plazo establecido, y vi a los filisteos acampados en Micmas. 1 de Samuel 13:11. Segundo, Saúl evaluó y dio rienda suelta a sus sentimientos personales, y me dije: los filisteos descenderán sobre mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. 1 de Samuel 13:12. Tercero, Saúl actuó, siguió por el deseo de su corazón suponiendo que era lo correcto, y dijo: me esforcé y ofrecí el sacrificio. 1 de Samuel 13:12, cometiendo un sacrilegio. Ni nuestra visión de los hechos, ni nuestra lógica, ni nuestra sabiduría y experiencia de muchísimos años, ni hacer caso omiso del problema pueden compensar la ausencia de Dios en nuestras vidas. Dios puede brindarnos nuevas formas de enfrentar los desafíos modernos, manifestando su poder. Por otra parte, los libros de Esdras, Nehemías y Zacarías nos presentan detalles del retorno de los judíos de Babilonia, con la misión de levantar los muros de la ciudad y reconstruir el templo de Dios destruido. Y por sorpresa encontraron gran oposición y tuvieron que trabajar con una mano la carga y en la otra la espada. Nehemías 4:17. Y nos preguntamos: ¿por qué enfrentaron tantas dificultades para realizar algo que Dios mismo había pedido que se hiciera? El mensaje alentador enviado a Zorobabel, encargado de la misión, fue: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sin embargo, Dios no impidió el estrés ni la oposición a la obra. Zorobabel tuvo que hacerle frente a la adversidad y a las dificultades, que son los medios que nos permiten buscar y depender de Dios de manera permanente. El oro se purifica con la exposición constante al fuego. Las pruebas de la vida purifican nuestro carácter. Si quieres crecimiento espiritual, si quieres victoria sobre las tentaciones, si quieres poder para predicar el Evangelio, no le pidas a Dios una vida fácil. Las pruebas nos ayudan a desarrollar nuestra dependencia de Dios y una relación saludable con Él. Seguimos con las aplicaciones pertinentes. La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Mientras siguen sus propios deseos, se hacen la ilusión de que están conformándose a la voluntad de Dios. Los tales no tienen conflictos consigo mismos. Hay otros que por un tiempo tienen éxito en su lucha contra sus propios deseos de placer y comodidad, pero se cansan por el prolongado esfuerzo, la muerte diaria y la incesante inquietud. La indolencia parece invitarlos a la muerte al yo, y esto les parece desagradable. Finalmente cierran sus soñolientos ojos y caen bajo el poder de la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. El Hijo de Dios no vino para adormecer al mundo arrullándolo, sino para señalarles el camino angosto por el cual todos deben andar si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben de seguir por donde Él señaló la senda, sea cual fuera el sacrificio que se les exija, sea cual fuera el costo o el sufrimiento. Deben de sostener una constante batalla consigo mismos. Hechos de los Apóstoles, página 451 y 452. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Palabras de vida del Gran Maestro 253 y 254. Cuando esté en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con este fin, Jesús acepta esta disposición y este esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple las deficiencias con sus propios méritos divinos, pero no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. Señales de los tiempos del 16 de junio de 1890. Mensajes selectos, tomo 1, página 448. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y múltiples bendiciones para sus vidas.